Fue muy impresionante porque ella habló cerca de media hora y el anuncio de que no iba a estar en ninguna boleta, que no iba a ser candidata a ningún cargo en 2023, acaparó todos los títulos. Claro, era la noticia, ¿no? Ahora, ese anuncio en realidad es un cambio de pantalla muy drástico que tiende a destrabar una situación que cada día estaba más enmarañada. Hay muchas metáforas para describir eso que hizo Cristina y qué es lo que hacía siempre Perón y es lo que hizo alguna vez Alfonsín. Eso se llama cambiar de pantalla, patear el tablero, cortar el nudo gordiano, barajar y dar de nuevo, salir por arriba del laberinto. Hay muchas metáforas que se usan para eso. Ahora, en el caso de Cristina, no es meramente una respuesta táctica, sino que forma parte de una lectura estratégica del cuadro nacional e internacional. Y porque guarda esa coherencia, se puede leer a la luz de declaraciones previas. Había muchos motivos para pensar que Cristina iba a tomar esa decisión, y en el cohete venimos enumerándolas con cierta persistencia. Pero de todos modos, lo sorpresivo fue el momento y la forma del anuncio, en el final del mensaje que usó para comentar el fallo que la inhabilitó para ocupar cargos públicos de por vida. Vos te van a, Marcelo, que Máximo Kirchner ya había dicho que no creía que ella iba a ser candidata. Y el domingo pasado, en la nota del principal del cohete, mencionamos una frase de un allegado a la vicepresidenta que decía: es la única que tiene intención de voto y capacidad de generar esperanza y movilización, pero una campaña electoral con una condena judicial y la desidia política del gobierno tal vez sea demasiado para el grado de organización que estamos hoy. Y por eso Cristina desalentó las propuestas de movilización que recibió de sectores políticos, gremiales y sociales. Y lo que dijimos la semana pasada es que ella se inclina por una respuesta política al estilo de la que dio en 2019 cuando anunció la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia. Ahora, una diferencia menor, dijimos entonces, es que todavía no definió cuál. Bueno, todavía no lo había comunicado, pero ya evidentemente lo había definido. Y cuando escribimos eso, faltaban 2 días para que el país entero se enterara. En ese mensaje, vos viste que ella hizo, fue muy muy personal el mensaje. Ella dijo que en el año 15 Scioli le había pedido que ella fuera candidata a diputada para reforzar su candidatura presidencial. Eso no se había hecho público hasta este momento. Lo que sí yo he contado otras veces es que yo le pregunté a ella en ese momento si no consideraba la posibilidad de encabezar la lista de diputados. Me dijo: no, van a decir que busco fueros. Y yo pensaba, ¿no? ¿Y qué no han dicho y qué no dirán? Hagan lo que hagan. Además, ¿qué tenés en contra de los fueros? ¿Acaso no sabés que en cuanto dejes la presidencia van a comenzar a perseguirte por todos los medios? Bueno, y así fue. El 3 de enero del año 16 yo narré la ofensiva en su contra que preparaba el flamante presidente Macri, en una nota que tuvo un título realmente premonitorio, por no decir escalofriante: apunten a la cabeza. Eso lo escribí el 3 de enero del año 16.
Ahora, en aquel momento, digamos, lo que planeaban era la ejecución simbólica de Cristina. Es posible que el intento de ejecución real haya madurado cuando ella frustró el de ejecución simbólica, y en todo caso estaba claro que había que ejecutarla. Bueno, 3 meses después de aquella nota, en abril del año 16, ella recibió la primera citación indagatoria, y esa fue en la causa por el dólar futuro. Ustedes se acuerdan, el 13 de abril del 16, la primera lluvia del otoño, cuando dejó de llover, la evaporación del agua hizo toda una nube, se veía, apareció una luz italiana, y una multitud la acompañó hasta las puertas del Estado Libre Asociado de Comodoro Pi. Y ahí ella mencionó por primera vez la idea de una unidad ciudadana contra la destrucción de las condiciones materiales de vida de la mayoría. Y yo invito realmente a repasar esas palabras. En el cohete de hoy está completo el discurso que ella pronunció en ese momento, pero vamos a citar algunas cosas de las que dijo en ese momento. Dijo: el primer presidente perseguido fue Irigoyen. Le imputaron hechos de corrupción, dando inicio a la década infame que vendió el país y la felicidad de los argentinos. Irigoyen representaba los intereses de los desposeídos, era el obstáculo que impedía lo demás. Dijo también una cosa muy impresionante, vistas 6 años después: los dirigentes no cambiamos la historia, los que cambian la historia son siempre los pueblos, y hay dirigentes que se hacen cargo de esos cambios. Es realmente una reflexión muy profunda esa, ¿no? Y muy extraña en la dirigencia política, que no suele tener esa percepción, digamos, tiende a mirar su ombligo y a creer que son ellos los que... Bueno, también dijo en aquel momento que el golpe contra Irigoyen fue convalidado por la Corte Suprema, la famosa acordada del 10 de septiembre del año 30. Y entonces ahí Cristina dice que sin la complicidad del Poder Judicial no podrían haberse consumado los atropellos, las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas a lo largo de la historia. Y por supuesto recordó que lo mismo pasó con Perón y con Evita. Mencionó la proscripción, los decretos prohibiendo decir peronismo, Eva Perón. Ahí hizo una ironía, dijo: si pudieran prohibir la letra K del abecedario lo harían. Han hecho algo más inteligente, la usan de una manera despectivamente, así como... Exactamente. Como otros términos, otras banderas que... Así es. Bueno, después menciona el golpe del 24 de marzo del 76, el encarcelamiento de funcionarios del gobierno derrocado, pero también de otros dirigentes y empresarios opositores al gobierno, al último gobierno peronista. Y recordó que en el momento del golpe los trabajadores organizados sindicalmente participaban del 50% del Producto Interno, y la deuda externa era tan baja que no implicaba ningún condicionamiento. Y se preguntó: ¿los golpistas del 76 eran moralizadores? No, venían por los derechos, por las conquistas que habían logrado millones de argentinos, que habían mejorado su vida en esos proyectos políticos. Y esos proyectos políticos son el movimiento nacional y popular, que en distintas épocas se encarna en distintas formas. Y dijo: y ahora el obstáculo, primero dijo que Irigoyen había sido el obstáculo, ahora soy yo, dice. Y ahí propuso conformar un gran frente ciudadano
en el cual no se le pregunte a nadie a quién votó, ni de qué partido es, ni en qué sindicato está, si es trabajador informal o formal, jubilado, si paga ganancias o no, y que le pregunten si le está yendo mejor que antes o peor. Ese es el punto de unidad de los argentinos, reclamar por los derechos que les arrebataron, dijo ese día. Y explicó que ese Frente Patriótico debe estar integrado por ciudadanos sin afiliación, agrupados en ONGs, asociaciones sociales, religiosas. Dijo, habrá gente que nunca será kirchnerista, pero la cuenta de luz, de gas y el chango del supermercado lo tienen que llenar igual, los K, los anti-K y todos. Y ahí dijo una frase que de alguna manera se recupera ahora. Dijo: donde los dirigentes no respondan a ustedes, tomen la bandera y marchen adelante, no esperen salvadores ni mesías. Bueno, esta vez dijo una frase que Perón usó muchas veces, y es que todo peronista lleva en la mochila el bastón de mariscal, que es el símbolo, digamos, del mando. Y bueno, planteó que su objetivo es que la gente vuelva a ser feliz, que vuelva a tener libertad. Hizo una referencia a Milagro Sala, encarcelada sin motivo, sin pruebas en su contra. Es impresionante que han pasado 6 años y Milagro sigue en esa misma situación. Y el gobierno trata a su carcelero con un respeto, guantes de seda. Sí, con un respeto que no merece. Que no merece, porque es la punta del neofascismo en la Argentina, es Gerardo Morales. Aquí todo el mundo mira a Milei, a Esper. Hay que mirar a Gerardo Morales. Bueno, ella planteó ese día que es importante organizarse, unirse, y dice: por mí no se preocupen. Ustedes saben que voluntaria y explícitamente renuncié a tener fueros. Se cansaron de polemizar, de publicar que iba a tener un puesto, un cargo, lo que fuese que me diera fueros. No los necesito. Tengo los fueros del pueblo, los que me dio el pueblo. Bueno, hizo una referencia a los jóvenes, a los trabajadores, a los científicos, a los docentes, a los estudiantes, a los profesionales, a los empresarios. Unan esfuerzos, porque no podemos permitir un retroceso como el que hemos vivido en otras etapas históricas, porque después cuesta mucho remontar la cuesta. Recordemos, esto lo dijo en abril del 16, y evidentemente no se logró, el retroceso se produjo. Y también ubicó que esto no es un problema exclusivo de la Argentina, sino que ocurre en toda la región, y que el objetivo es identificar los proyectos nacionales y populares con la corrupción, de modo tal que luego vengan los moralizadores. Ella dice que te dejan sin nada, pero para cuando esto terminó ya no te acordás ni de quién sos. Esta es también una reflexión notable, porque el grado de crisis de identidad que hay encaja muy bien en esta discusión, en esta definición, que ya no te acordás ni de quién sos. Ahí ella dijo que el pasado nos ha atrapado, y les propongo que con la inteligencia que se requiere seamos capaces de conformar un gran frente ciudadano. Convoquen también a los dirigentes sindicales, a esos que nos hacían huelga porque no querían pagar impuestos a las ganancias, y hoy les están echando gente como perros de las fábricas, de los ministerios, y no dicen nada. Ustedes han sido empoderados durante estos 12 años y medio en los que hemos logrado conquistas y avances, y la historia que yo relataba al principio, desde Irigoyen pasando por Perón y Evita, el golpe del 24 de marzo, son la historia de los avances y los retrocesos del pueblo argentino. Necesitamos ese frente ciudadano organizado, participativo, y que no les vengan con reglas. Cada uno es dirigente de sí mismo, es decir, cada uno lleva en la mochila el bastón
de Mariscal. Bueno, acercándonos más en el tiempo, ella no quiso ser candidata en 2015, pero se resignó a hacerlo en 2017 en respuesta a una demanda social que creció a partir de aquel mensaje en que por primera vez ella vio que el camino a seguir era la unidad ciudadana. Y en esto también siguió la huella de Perón. Hay un episodio que yo he contado alguna vez, pero que es muy pertinente recordar en este momento, que fue la elección de gobernador de Mendoza en 1966. Es decir, Perón envió a su esposa a la Argentina para apoyar la candidatura de Ernesto Corbalán Nanclares. La elección la ganaron los conservadores, pero Corbalán Nanclares, el candidato de Perón, casi duplicó los votos de Alberto Cerú García, que era un dirigente neoperonista respaldado por el sindicalista Augusto Bandor, y era la punta de lanza para conformar el sueño que alentaban las clases dominantes de un peronismo sin Perón. Bueno, así como en la década del 60 y aún antes en la del 50 la gran fantasía de las clases dominantes era un peronismo sin Perón, ahora postulan un peronismo sin Cristina y una Argentina sin peronismo. Y esta definición no es nuestra, sino de Gerardo Milman, el ex viceministro de Seguridad, que no se sabe si está en el país, no está en el país. Gerardo Milman. Ahora, hay una diferencia no menor con la situación de entonces. Es decir, en 2016, cuando Cristina dijo todo esto, se estaba comenzando a aplicar el programa liberal neo de destrucción de derechos y de apropiación de negocios. En cambio, hoy gobierna el Frente de Todos, a través de la fórmula que Cristina anunció en mayo de 2019, con ella como vicepresidenta de Alberto Fernández. Y esto es lo que permite que Fernández, en el reportaje que le hace hoy en Perfil Jorge Fontevecchia, diga: este gobierno de Alberto Fernández es también de Cristina. En aquel momento Macri todavía no había tomado el mayor préstamo de la historia argentina y de la historia del Fondo Monetario. La Argentina nunca tuvo un endeudamiento de semejante magnitud, y el Fondo Monetario nunca le había dado a un solo país un préstamo de esa dimensión. Hay que tomar conciencia de eso. Es el mayor préstamo en la historia de 3/4 de siglo del Fondo Monetario Internacional. Esto no, me parece que no siempre se tiene mucha conciencia de eso, ¿no? De la magnitud. Ahora, hoy esa deuda con el Fondo Monetario es mayor que cuando se fue Macri, porque la refinanciación que negoció Mr. Magoo no implica, digamos, no es la reestructuración que él había planteado, en el cual, digamos, se corrían los plazos, sino que es una refinanciación. Es decir, te dan nueva guita para pagar la vieja y te dan más de lo que tenés que pagar. Es decir, la deuda aumenta. Y esto Alberto había dicho claramente que no había que seguir endeudándose, incluso antes de asumir, y en cuanto asumió, dijo que no quería que el Fondo Monetario integrara las cuotas que faltaban del préstamo, porque todavía faltaban 11.000 millones de dólares, y él dijo: no, tenemos que desendeudarnos. Y sin embargo no es eso lo que ocurrió. Es decir, Mr. Magoo hizo lo contrario, y la consecuencia es que el país está, digamos, hay una metáfora fantástica de Raúl Scalabrini Ortiz
cuando analiza, digamos, el tema del endeudamiento en la historia argentina a partir del crédito de la banca Baring de Londres de 1824 que tomó el gobierno de Bernardino Rivadavia, Scalabrini dice que el país quedó atado a la rueda del interés compuesto, por el cual, digamos, los intereses se van abultando y la deuda va creciendo permanentemente. Me parece que es muy claro que los mismos que pretenden la aniquilación política y moral de Cristina desearían que este gobierno es un gobierno timorato, pero su retórica contradice la del liberalismo neo. Desearían que se consumiera en una hoguera de hiperinflación y de caos social, con un doble propósito. Por un lado, incrementar sus hiperganancias, que ya son obscenas, pero además para escarmentar en forma indeleble a todo el sistema político, para que nunca más reaparezca la osadía de enarbolar las tres banderas históricas del peronismo, que hoy son más necesarias que nunca. Cristina, digamos, además, digamos, si en el 16 ya vio todo esto, en el 20 tuvo la percepción temprana, si el 20 es el primer año del gobierno de Alberto Fernández, ella tuvo la percepción temprana de que el rumbo que había tomado el gobierno conducía a un callejón sin salida. Lo advirtió en privado primero y desde el 18 de diciembre de 2020 también en público. ¿Te acordás, Marcelo, ese acto en el estadio que entonces se llamaba Único de La Plata? Claro, antes de que se lo maradonizase. Antes que lo maradonizaran. Ahí ella dijo, el 18 de diciembre del 20, que si no se alinean salarios y jubilaciones con precios y con tarifas, sobre todo con precios de alimentos, el crecimiento macroeconómico se lo apropiarán 3 o 4 vivos, y la consecuencia sería el reflujo en las urnas. Ella es la única que previó, y con tanta antelación, que en las elecciones de medio término se perderían 4 millones de votos respecto de la presidencial del 19. Ahora, digamos, los intentos de rectificación del rumbo que ella planteó fueron desoídos. Alberto, en el reportaje de hoy de Fontevecchia, dice: el presidente soy yo valoro mucho a Cristina, la escucho, pero el que toma las decisiones soy yo. A veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo. Bueno, esto, digamos, consolidó una situación que cada día se advierte más que es intolerable, en la cual ni siquiera un puesto formal de trabajo asegura estar por encima de la línea de la pobreza. El último episodio de esta seguidilla es la negativa a la propuesta de Cristina de un aumento de suma fija para todos los asalariados del sector privado que permita recomponer el poder de compra del salario. Bueno, este año la inflación va a rondar el 100%, y en las fantasías más complacientes del ministro de Economía, Sergio Massa, el año electoral va a descender al 60%. Bueno, en esas condiciones es difícil ilusionarse con una buena elección. Ahora, muchas críticas, algunas abiertamente malintencionadas, otras simplemente por falta de inteligencia, por falta de comprensión, dicen: bueno, pero ella cuestionó tanto a Mr. Magoo y ahora sostiene a Massa. Y la verdad es que el cuestionamiento a Mr. Magoo vino por el engaño. Es decir, ella descubrió el engaño de Magoo.
Y Magú decía, vamos a reestructurar la deuda, y en realidad estaba planteando la refinanciación, estaba planteando tomar más deuda. Ahora, el acuerdo con el fondo está firmado, y entonces, digamos, sostener a Massa como ella está haciendo, ¿qué significa? Es poner el dedo en el agujero en una muralla erigida para contener una inundación, obturar el agujero con un dedo. Ahora, ¿cuál es la opción? Digo, si sacas el dedo, entra la inundación y demuele la muralla. Y torpedear a Massa, al ministro, desde su investidura de vicepresidenta, sería irresponsable. Ahora, la opción, me parece a mí, y es lo que entiendo que ella está optando, es pensar más allá de esta coyuntura y más allá de los personajes de esta coyuntura, en términos estratégicos, con comprensión y con proyección histórica. Ahora, esto no abunda. En cuanto Cristina anunció que no sería candidata en 2023, aparecieron los voluntarios con propuestas extravagantes. Hay un empresario gastronómico que tuvo una amplia cobertura en la edición cordobesa de Clarín, y tenemos en la página del cohete de hoy una síntesis de lo que publicó la edición cordobesa de Clarín, que dice Fernando Chino Navarro: Schiaretti sería un gran candidato a presidente. Schiaretti, que está negociando con Macri ver cómo hacen un acuerdo electoral en Córdoba, ¿no? Y además, digamos, están los oportunistas que se anotan para ocupar el sitio vacante, ¿no? Tenemos ahí un facsímil de una nota donde Juan Grabois se pone el traje de candidato, dice: por lo menos tengo 3 ideas. Ahora, falta poco para que cumpla un siglo el tango Gira Gira, que Enrique Santos Discépolo escribió cuando golpeaba la crisis mundial que se inició con el crack de Wall Street. Y dice: cuando Mangesque a tu lado se prueba en la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Bueno, Discépolín llegó a ver que esos ladridos individuales podían tener un sentido colectivo, y apoyó de todo corazón el proceso político que a partir de 1945 sucedió a aquella depresión. Los pueblos cambian la historia, y siempre agradecen a los dirigentes que los interpretan y que los ayudan a cambiar de pantalla, a salir del laberinto o a barajar y dar de nuevo cuando eso se torna imprescindible. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.